buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última sesión de este ciclo dedicado a la historia, a las relaciones entre historia y literatura, y lo vamos a hacer con una sesión que hemos titulado Narrar la España contemporánea. Y para esta sesión contamos con Javier Cercas y con Juan Pablo Fusi. Yo creo que es un lujo contar con ellos para cerrar el ciclo, y vamos a proceder un poco de la misma manera que en las sesiones anteriores, es decir, un diálogo de en torno a una hora y una segunda parte de 25 minutos más o menos, en la que, si lo desean, pueden ustedes intervenir. Voy a hacer, yo creo que los dos son muy conocidos, pero como siempre se hace una pequeña presentación, la voy a hacer muy corta, pero la voy a hacer diciendo que, por una parte, Juan Pablo Fusi es historiador, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia Contemporánea, exdirector de la Biblioteca Nacional, y su obra ha publicado muchísimos libros y también los ha dirigido. Y su obra más reciente, solo voy a citar, digamos, un texto. Su obra más reciente es una historia mínima de España, publicada por la editorial Turner y el Colegio de México. Javier Cercas es historiador de la literatura y escritor, aunque ahora ejerce básicamente de escritor. Es columnista también en el suplemento semanal del País, y ha escrito también bastantes novelas, recopilaciones de artículos y algunos libros, y de ello vamos, creo, a discutir en algún momento, a hablar en algún momento, que no sabemos exactamente si son novelas o no lo son, o dónde las podemos colocar. Entre su obra, digamos, yo destacaría, así, pues, si tuviera que destacar tres, seguramente Soldados de Salamina, Anatomía de un instante, y la última de sus novelas, Las leyes de la frontera. Con ellos, y lo hemos hecho a lo largo de todo el ciclo, yo les voy a pedir una primera intervención sobre cómo ven ellos, cómo plantean ellos las relaciones que se producen en el pasado y en la actualidad, las relaciones entre historia y literatura, si consideran que existen límites muy claros o no, si debe o no haberlos, los grados de hibridación o los mestizajes entre la historia y la literatura. No sé quién de los dos. Empiezo yo, que soy más. Pues empieza. Ya no mucho. Bueno, muchas gracias. Pues nada, yo estoy encantado de estar aquí con Jordi, con Juan Pablo, a quien no conocía personalmente, quiero decir, sí, por sus libros. Jordi es demasiado generoso. Somos compañeros todavía, porque yo todavía soy profesor de la Universidad de Gerona, aunque no ejerza, y tú creo que también. Ya no. Joder, Ya lo dejé definitivamente. No, yo no ejerzo, pero lo soy. Y Jordi es un historiador de verdad. Yo simplemente era soy un aficionado a la historia. Es una cosa muy distinta. Yo era un profesor de la universidad, pero en realidad no era más que un escritor que se ganaba la vida en la universidad, cosa bastante distinta. Es decir, nunca llegué a ser un académico serio como lo es Jordi. Bueno, sí es verdad, en cambio, que lo que escribo no se puede entender sin mi formación filológica, eso es verdad, o sin mi formación académica, eso es verdad. Y de ahí la hibridación de la que tú hablabas de algunos de mis libros. Bueno, en todo caso, claro, esto de las relaciones entre la historia y la literatura es un tema infinito, ¿no? Pero yo creo que para empezar, hay que empezar por lo más básico.
lo más sencillito, pero muy útil, por otra parte, que es Aristóteles, que es un señor muy serio y de que la gente se olvida y hace muy mal olvidándose. Entonces Aristóteles venía a decir, en realidad la historia y la literatura no, la palabra literatura es muy reciente, del siglo XVIII en realidad, pero la literatura y la poesía, ¿no? Que viene a ser la ficción, para entendernos, en el fondo buscan las dos la verdad. Lo que ocurre es que la naturaleza de esas verdades es distinta. Es decir, la historia busca una verdad, digamos, concreta, factual, es decir, busca averiguar qué les ocurrió a determinadas personas en determinado tiempo y en determinado lugar, mientras que, en cambio, la poesía, la ficción, podríamos decir también, busca una verdad distinta, una verdad, la llamaríamos verosimilitud, ¿no? Es decir, una verdad moral, una verdad universal, una verdad abstracta, una verdad es decir, busca que les ocurre a todos los hombres en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Esas dos verdades son distintas, no necesariamente son incompatibles. Yo más bien creo que son complementarias, o que pueden llegar a ser complementarias. Es decir, el historiador Aristóteles decía que el poeta, es decir, ese que buscaba la verdad universal, él consideraba que esa verdad universal era superior, porque era universal, precisamente, mientras que la otra era concreta, era precisa, era histórica, ¿no? Yo creo que son más bien complementarias. Si bien, a mí cuando me dicen que yo escribo novela histórica me enfado mucho, porque a mí la novela histórica me parece, eso de novela histórica, nunca lo he entendido, ¿qué es una novela histórica? Me parece un oxímoron. Ustedes saben, una contradicción en términos, ¿no? Como matrimonio feliz, para entenderlo, ¿no? O feliz o matrimonio, pero pues la novela histórica es lo mismo, o es historia o es novela, ¿no? Bueno, dicho esto, y no quiero alargarme mucho porque esto es la primera intervención, a partir de ahí se puede empezar a hablar, es decir, es obvio que también leyendo poesía, es decir, leyendo literatura, es decir, si uno lee Madame Bovary, pongamos por caso, puede aprender muchas cosas, un historiador inteligente, o un no historiador puede aprender muchas cosas concretas, precisas, útiles para un historiador de la Francia de mediados del siglo XIX, digamos, ¿no? Y a la inversa, si uno lee a Michelet, o uno lee a Gibbon, ¿no? Uno lee a los grandes historiadores, aprende muchas cosas, o puede aprender muchas cosas universales, muchas de esas viejas verdades del alma de las que hablaba Faulkner, ¿no? Y acabo esta primera intervención. En el fondo, yo creo, todo depende del libro. Es decir, cada libro, cada novela, digamos, estoy hablando desde el punto de vista de la literatura. La novela es forma, y cada novela, cada libro, cada objeto literario es como un juego y crea sus propias normas. Y dentro de esas propias normas, la relación, si ese libro, si ese objeto literario trabaja con la historia, crea unas relaciones, crea unas normas propias, que son distintas en cada libro. Y si queréis, luego puedo poner un ejemplo de qué quiero decir con eso. Por tanto, desde mi punto de vista no se puede hablar, o sí se puede hablar de manera general de la relación entre la literatura y la historia, pero solo en términos muy generales. Enseguida hay que ir a los ejemplos concretos en los que esa relación se manifiesta. Juan Pablo. Bien. Sí, ¿no? Bien. Buenas tardes o ya buenas noches. Para mí, pueden comprender, una enorme satisfacción estar en esta mesa, por lo que doy las gracias a la Fundación Mafre y a Jordi Canal. Una enorme satisfacción, ha dicho Javier Cercas que no nos conocíamos personalmente. Yo, de las 3 novelas que se han subrayado, he leído solo 2, ya me perdonarás por no haber leído la tercera, y tanto Soldados de Salamina como Anatomía de un instante, pues son 2 espléndidas novelas, 2 de las mejores novelas que se hayan publicado del 2000 aquí en España. Sin ganas de halagar y afirmando con toda la responsabilidad de que pueda ser capaz. Dicho eso, casi tendría que callarme, puesto que no puedo coincidir más con la presentación o las palabras introductorias de Javier en cuanto a la relación de historia y novela. Él se ha ido hasta Aristóteles, yo me iba más cerca y citaré alguna pequeña reflexión del propio Ortega sobre la novela. Lo mismo en Meditaciones del Quijote, que en la última parte de un libro que a muchísima gente le irrita, que es la deshumanización del arte, pero las ideas sobre la novela, que es la segunda parte, tiene también unas reflexiones estupendas sobre la novela.
Pero para que vean que coincidíamos, yo había puesto ya aquí como resumen mío, extrayendo de cosas de Ortega, por historia novela, y había puesto con una flecha. Distintas materias, distintos idiomas, pero una misma vocación. Plasmar manifestaciones, plasmar había puesto formas, manifestaciones de la vida, esencias de la vida, y una misma necesidad. Aparece otra flecha en los borradores que hacemos para preparar este tipo de cosas, y una misma necesidad, cobrar conciencia de la vida real. Por tanto, es verdad, y yo por lo menos estoy completamente de acuerdo con esa idea de Javier Cercas, de que hay si encima tenemos la cobertura de Aristóteles detrás, pues no les digo nada, de que historia y novela parten de esa misma vocación, aun cuando sea efectivamente a través de idiomas o de materias parcialmente distintas. Les decía que iba a citar a Ortega. Bueno, esto es para halagarnos, por lo menos a historiadores y novelistas, porque en Ideas sobre la novela, que es del año 25, segunda parte, última parte de la deshumanización del arte, dice Ortega, con el rumbo que tenía para este tipo de afirmaciones: se puede vaticinar, sin miedo a equivocarse, 1925, que aparte de la filosofía, las emociones intelectuales más poderosas que el próximo futuro nos reserva vendrán de la historia y de la novela. Por lo tanto, no podemos, vamos casi de la mano, la historia y la novela, y además nada menos que proporcionando, si es que somos capaces de ello, los que nos dedicamos profesionalmente a una u otra de estas incitaciones intelectuales, pues proporcionaremos las más intensas, las emociones intelectuales más poderosas. Esa relación ya ha salido en algunas de las ocasiones que he podido atender o ver a través de grabaciones este ciclo, casi desde el primer momento, la intensidad de esa relación. En el siglo XIX, el primer día, apareció, como no, Walter Scott como creador de esa novela histórica que a Javier le parece con razón un oxímoron. Bueno, Walter Scott, sobre todo por la serie de novelas de Beverly y luego Ivanhoe, probablemente es el autor que más, en el 19, y había historiadores como algunos de los que ya se han mencionado, Michelet, el propio Ranke, Hippolyte Taine, bueno, en fin, casi todos los grandes clásicos de nuestra profesión. Bueno, pues el autor que más ha contribuido en el siglo XIX, que es el siglo de la historia, a crear una conciencia histórica, a subrayar la importancia que la historia puede tener para la formación del hombre, el conocimiento del hombre contemporáneo, es Walter Scott. Quien puso de moda la historia fue Walter Scott, al extremo que Ranke, hay una frase que tal vez, incluso la historia mínima termina con esa frase, en la que no creo, pero bueno, me dijeron termina con una frase rotunda, y por tanto no creo, y sí creo, ¿no? En parte, según cómo la palabra que se escoja. Lo que dice Ranke es: la verdad histórica es infinitamente más hermosa e infinitamente más interesante, dice, que la ficción novelesca. Eso es una frase contra Walter Scott. Es decir, estaba tan irritado el gran historiador Ranke por el éxito de Walter Scott y por la moda del medievalismo, a Scott se le debe la conciencia histórica, se le debe el interés en el medievalismo como una época, ¿no?, de heroísmo caballeresco y cristiano, se le debe la invención de Escocia como parte del imaginario romántico británico, y la conciencia histórica casi del hombre contemporáneo. Por lo tanto, nosotros por Scott sentimos un fervor muy grande. Repito lo que decía y también termino con ello, esa vocación similar. Yo creo que en esa idea de Ortega de historia y novela como fuerzas o incitaciones intelectuales tan poderosas, está detrás otra frase suya, porque es a propósito de la novela, dice que las dos, historia y novela, responden a lo mismo. Dice: el hombre es ante todo
es ante todo apetito de realidad, ¿no? Y la búsqueda de realidad, verdad, es decir, en realidad no está hablando de realidad factual, sino bueno, de la vida como realidad radical y de entenderse uno a sí mismo, la vida como drama. También habla, ¿no? Dice de la novela, dice en Meditaciones del Quijote, dice tema cardinal humano, porque la novela de alguna forma trata de la vida como naufragio, y termina diciendo, el hombre en realidad es un novelista de sí mismo, con una historia inacabada. La historia es inacabada, la historia para los historiadores también es inacabada, la historia es problema, tiene mucho no, iba a decir de naufragio, no lo sé, por lo menos no hay puerto de salida, no hay puerto de llegada, y de lo que se trata en historia por lo menos es de no naufragar. Bueno, yo lo dejaría también ahí. Muy bien, no, Javier, tú decías hace un momento que ibas a darnos un ejemplo. Si quieres continuar con... Sí, adelante, sí. Pero necesito un poquito de tiempo y luego ya me callo. No, para explicar un poco bien, es decir, creo que eso es muy... Al menos yo lo entiendo así. Insisto, cada obra literaria si es buena, es un juego que crea sus propias reglas. Y esas reglas funcionan allí y no funcionan en otro sitio. Si es buena, eso es así. Cuando es mala es cuando esas reglas, cuando un novelista hace trampa, es cuando repite esas reglas en novelas, en libros distintos. Porque hay una diferencia básica entre la literatura y la historia, en mi opinión, y es que la literatura es esencialmente forma. Es decir, la verdad a la cual llega la literatura, el camino a través del cual llega, es la forma. Es decir, la preocupación fundamental del historiador no es la forma, sino, ¿verdad?, la realidad que está fuera de lo que él está escribiendo, por así decir. El novelista crea la realidad, partiendo de la realidad real, si me permitís ese término, que no es mío, es de Vargas Llosa, por cierto. Bueno, partiendo de esa realidad real, de la realidad de la experiencia, crea una realidad autónoma, propia, ¿verdad?, que responde a sus reglas. Entonces, yo puedo poner dos ejemplos, los que ha mencionado Juan Pablo, es decir, dos libros que se parecen, ejemplos de mi experiencia. Yo hablo de mí porque es lo que más cerca me pilla, como decía Unamuno. Yo voy a decir cercas, pero bueno. Que son Soldados de Salamina y Anatomía de un Instante. Son dos libros que son, en realidad, yo vengo aquí a una cosa sobre historia y novela, pero en realidad he escrito... Yo empecé a relacionarme con la historia en mis libros muy recientemente, cuando ya tenía 40 años, que fue en Soldados de Salamina. Antes la historia no aparecía en mis libros, y eso tiene una explicación, pero en fin, eso es otro tema. El caso es que son dos libros parecidos y al mismo tiempo opuestos, totalmente distintos, con reglas completamente distintas. Parecidos en el sentido de que en ambos libros estamos tratando de una cuestión del pasado, vista desde el presente, pero sobre todo estamos intentando, a través de un instante, o a través de un gesto, tener una perspectiva de una época. Es decir, a través del gesto en Soldados de Salamina de un soldado republicano que salva la vida de un jerarca falangista, Rafael Sánchez Mazas, bueno, a través de ese instante, de ese gesto, vemos la guerra civil, ¿no? En el caso de Anatomía de un Instante, estamos ante el gesto del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que el 23 de febrero de 1981 permanece en su escaño cuando todos los demás diputados, excepto dos, hacen lo que todos debieron hacer, que es tirarse al suelo. Yo particularmente me hubiese metido en el sótano, porque es lo normal. Quiero decir, es lo lógico, lo raro es lo otro. Por eso es un gesto extraño. Entonces, son dos libros totalmente opuestos. ¿Por qué? La relación entre la historia y la ficción es totalmente opuesta, totalmente distinta. ¿Por qué? En Soldados de Salamina estamos hablando de un hecho minúsculo, arrinconado, lógicamente minúsculo y lógicamente arrinconado por la historia con mayúsculas. Es decir, un fusilamiento realmente acaecido al final de la Guerra Civil, 50 prisioneros franquistas, asesinados, tal, bueno. Y eso en los libros de historia apenas aparecía. Y, por tanto, es un hecho envuelto en la oscuridad, envuelto en la sombra. Es más, uno de los temas del libro es la lucha entre la historia y la ficción, porque este libro cuenta la historia de cómo un tipo, un periodista, es decir, un historiador del presente, si me permitís, porque el periodismo y la historia se parecen en que buscan ambos esa verdad factual, esa verdad concreta, intenta averiguar la verdad de ese hecho oscuro, remoto, olvidado, etc. Y entonces, ese hombre pues hace lo que hace un historiador o lo que hace un periodista, que es ir a las fuentes, buscar documentos, buscar testigos, intentar reconstruirlo factualmente, como un historiador, como un periodista. Pero llega un momento en que ya no hay más, en que lo que se encuentra es una pared de sombra, es decir, la ignorancia absoluta. El historiador, el periodista, se para ahí. Ya no hay más testigos, ya no hay más documentos, ya no hay más nada, se acabó.
La oscuridad, no sabremos nunca quién fue el soldado que salvó a Sánchez Mazas y se acabó. Lo que pasa es que ahí llega la ficción a donde no puede llegar la historia. La ficción ilumina esa oscuridad que la historia no puede iluminar, ni debe iluminar. Entonces, en este sentido, Soldados de Salamina es una novela clásica, porque es una mezcla de ficción y realidad. Todas las novelas son una mezcla de ficción y realidad. Toda la poesía, toda la literatura es una mezcla de ficción y realidad, es de Homero, ¿verdad? Esto no es ningún invento, no me he inventado nada. Es decir, insisto, la ficción servía para iluminar esa oscuridad que dejaba la historia. Soldados de Salamina, por tanto, es eso, una novela convencional o relativamente convencional, en el sentido que, bueno, es una falsa crónica, se presenta como una crónica, como el Quijote se presenta como una crónica también, ¿verdad? Dice que es un relato real, pero en realidad es una ficción, es decir, una mezcla de ficción y realidad. Muy bien, Anatomía de un instante es exactamente lo opuesto. ¿Y por qué es exactamente lo opuesto? Claro, yo tengo que brevemente contar cómo nace ese libro. Ese libro nace cuando el 25 aniversario del golpe del 23 de febrero, pues, bueno, yo había escrito un artículo para un periódico italiano contando mi experiencia de ese día y tal. Bueno, el caso es que ese día, ustedes lo recordarán, pues, claro, pues se armó una gordísima, es decir, periódicos, la prensa, hubo una declaración institucional en el Parlamento, tal, eran 25 años, bueno. Y yo, como todo el mundo, pues me interesé por este asunto, porque todos los españoles nos interesamos por este asunto, porque es natural, y ahora explicaré por qué. Total, que llegan las 11 de la noche y yo estoy en mi casa tomándome un whisky delante de la televisión y habiéndolo leído todo, y habiéndolo escuchado todo y tal y cual. En aquella época había whisky, cosa que es muy importante, como verán, y de repente veo por enésima vez, quiero decir por enésima vez, porque todos los españoles vemos la entrada de los golpistas en el Parlamento, fíjense ustedes bien, como mínimo bueno, ¿qué digo una vez al mes? Por lo menos 3 o 4 veces al mes sale en televisión, por un motivo o por otro. Se muere alguien, no sé qué. Eso lo hemos visto miles de veces, todos, los españoles, todos. Y de repente estoy allí y veo esa imagen por enésima vez y digo, ahí va. Pero si hay 3 tíos ahí, estos 3 tíos, esto que hemos visto todos. Y me hago la pregunta que sería un niño, que es, ¿y por qué esos tipos se quedan ahí de pie? ¿Eso significa algo o no significa nada? ¿O es un azar? ¿Y por qué? Bueno, porque claro, puedes pensar, hombre, Gutiérrez Mellado es un militar, lógico, claro, Garrillo es Carrillo, joder, era el demonio para los... Bueno, ha hecho la guerra, pero ¿y Suárez, que es el protagonista absoluto de la escena? Porque es el protagonista absoluto, o sea, vuelven a ver eso y está solito ahí. Y esa imagen para mí fue extraordinaria. Es decir, digo, ¿y esto significa algo o no significa nada? ¿O no significa, no tiene... Muy bien. Y entonces, no para contestarme esa pregunta, es decir, ¿qué significa ese gesto?, sino para formularla con la mayor complejidad posible, porque eso es lo que hacen las novelas, no contestan preguntas, sino que las formulan de la manera más compleja posible, me puse a hacer mi trabajo, es decir, yo quería hacer una novela, digamos, tradicional, es decir, mezclando la ficción y la realidad, como había hecho con Salamina o con otros libros, y tal, y me puse a trabajar, total que pasan 3 años o no sé cuánto tiempo, y yo tengo ya un borrador de mi novela, y me doy cuenta de que aquello no funciona de ninguna manera. O sea, no suena verdad literaria para nada. It doesn't ring true, como dicen los americanos. No suena verdad. Y en aquel momento, claro, después de 3 años de trabajo, haberlo leído todo y tal y cual, pues tenía 2 opciones. Una, suicidarme, y otra, irme de vacaciones con mi familia. Opté por irme de vacaciones con mi familia, cosa que aconsejo en un caso como este. Y ese día, estando de vacaciones, esto era una Semana Santa, voy y leo la que luego sería la primera frase del libro final que escribí, que era una frase de Humberto Eco, que dice lo siguiente. Esta es la primera frase del libro. De acuerdo con una encuesta, según una encuesta publicada en el Reino Unido, el 25% de los británicos piensan que Winston Churchill era un personaje de ficción. Y leí esta frase y dije, como en los tebeos, se me encendió una bombilla, ¡ping! Y comprendí una cosa que es fundamental, y que sigue siendo fundamental, y que además ahora está muy de actualidad. Y es que el golpe de Estado del 23 de febrero es una gran ficción colectiva. Es nuestro asesinato de Kennedy. Cuando yo tengo que ir a hablar de este libro por ahí, es nuestro asesinato de Kennedy. Es decir, es una gran ficción colectiva hecha de leyendas, medias verdades, ficciones, simples mentiras, de todo, ¿verdad? ¿Y fabricada por quién? Básicamente por los propios golpistas que durante un año, como ustedes recordarán, y aquí ya todos tenemos una edad, se pasaron un año entero soltando trolas en el juicio para protegerse de lo que habían hecho. No te había visto. Los propios golpistas, periodistas con muchas prisas y pocos escrúpulos, y la fantasía popular, ¿verdad? Es decir, una gran ficción, una fantástica ficción, fantasía popular, porque además es que ese golpe, ese momento, el 23 de febrero es como
es el punto exacto donde convergen, como el asesinato de Kennedy, el punto exacto donde convergen todos los demonios de nuestro pasado reciente, ¿verdad? Ya creíamos que estábamos en Europa, que éramos normales, y de repente aparece ahí un personaje salido de un poema de García Lorca con el mostachón y con el tricornio, ¿no? Es decir, claro, ¿qué pasa? Que el golpe de Estado del 23 de febrero no hay un solo libro escrito, ahora hay uno, por un historiador. Todo eran periodistas. Y yo tengo un gran respeto por los periodistas, un enorme respeto por los periodistas, pero por los buenos, no por los que escriben libros en una semana, que han reproducido y venga a reproducir teorías y venga misterios y venga... De tal manera que sobre el golpe de Estado del 23 de febrero se ha dicho todo, absolutamente todo, salvo que lo organizaron Mortadelo y Filemón, lo han dicho todo. Y se podría decir que lo han organizado Mortadelo y Filemón porque no hay documentos, esta es la clave. ¿Por qué no han escrito los historiadores? Porque no hay documentos. Y como no hay documentos, no hablamos de este asunto. Y entonces se ha dicho absolutamente de todo. Yo siempre digo, ¿qué es un español? Es un tío que tiene una teoría sobre el 23 de febrero. Si usted va por ahí y encuentra un tío que dice que es español y dice, oye, ¿usted tiene una teoría del 23 de febrero? Y dice, no, es que no es español. Porque todos ustedes tienen una teoría del 23 de febrero, lo sabemos todos perfectamente. Bueno, entonces esto es una gran pelota, es una gran ficción colectiva, y yo me dije, claro, ese es el error de mi libro, del libro que yo quería hacer. Escribir una ficción sobre otra ficción. Eso es redundante, literariamente irrelevante. Y por tanto, lo que tenía que hacer era lo contrario, contar la realidad, coser el relato a la realidad. Es decir, estamos exactamente, y por eso yo estoy de acuerdo, me ha encantado que diga Juan Pablo que es una novela, porque yo creo que es una novela. Eso tendríamos que discutir el asunto, eso es otro tema, está vinculado a este. Pero no es ficción, no hay ni una palabra de ficción, hay conjeturas, hay no sé qué, no sé cuánto. Es decir, estamos exactamente en el polo opuesto de Soldados de Salamina. Aquí lo que necesitaba, ante el acontecimiento más... En Soldados de Salamina necesitaba desenterrar. En Soldados de Salamina necesitaba iluminar una oscuridad. Aquí lo que necesitaba era apartar todas esas ficciones que había. O sea, desenterrar la realidad de todas esas ficciones que había ahí en medio. Eso es lo más preocupante, acabo ya. Lo más preocupante, lo más inquietante del documental, que todo el mundo comenta, de Jordi Évole, yo he contado una cosa, he escrito una cosa sobre este asunto, pero saldrá dentro de 2 semanas, o sea que no hay problema. Lo más inquietante de lo de Jordi Évole no es la ficción, no es la broma, que no tiene ningún secreto y es una tontería como una casa, o sea, claro, es una tontería, no sé cómo pueden decir que eso es una genialidad. Si ustedes ponen en el telediario que cualquier cosa, pues no la creemos, porque el pacto es que el telediario dice la verdad, como el periódico dice la verdad, lógicamente, ¿no? Lo más preocupante de eso era lo que iba en serio. ¿Qué es lo que iba en serio? Hombre, por ejemplo, había 2 partes en el programa, una que era la ficción esa y otra que era la realidad y esto va en serio y ahora vamos a explicar, por ejemplo, que el golpe de Estado es sagrado e intocable. Y como es sagrado, nosotros hemos hecho esta ficción para desacralizarlo. Y lo dijeron con mucha insistencia. Pero claro, decir esto con mucha insistencia es como decir que Nacho Vidal es virgen. Nacho Vidal es el gran actor porno español, para quien no lo sepa. Es un disparate, o sea, se ha dicho de todo, como digo, menos que Mortadelo y Filemón, lo organizaron, lo han dicho de todo, absolutamente de todo. O sea, no falta nada por decir. ¿Cómo va a ser intocable y sagrado si se ha dicho de todo? Segunda, dicen, la verdad sobre el golpe de Estado del 23 de febrero no se puede saber porque el Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario. Bien, eso es una verdad a medias, es decir, una mentira. Es verdad... Las verdades a medias, las mezclas de verdades y mentiras, usted mezcla una verdad y una mentira y es una mentira, seguro. Así funcionan las novelas. En las novelas está autorizado, pero en el periodismo no, o en la historia no. Es verdad que el Tribunal Supremo no permite la consulta, la lectura del sumario. Pero ese sumario se puede leer. Yo lo he leído, hay montones de gente que lo tiene, los abogados, por ejemplo, del juicio. A. B. La mayor parte de ese sumario se ha publicado y la más importante está publicada. Y C. Lo que se dijo en ese juicio lo sabemos todos. Es decir, es el juicio más publicitado de la historia de España. No es el juicio de Puchantik, por favor, que es un juicio secreto. Es el juicio del 23 de febrero. Había periodistas, decenas de periodistas ahí en medio. Y claro, y finalmente acabamos con lo de siempre. Es decir, al final la gente hablando de las oscuridades y los misterios del 23 de febrero. Que es como, yo es que cuando veo esto, en el artículo digo que es como oír a Iker Jiménez o a Jiménez del Oso en nuestra época hablando de platillos volantes. Porque lo esencial lo sabemos. Y además desde hace mucho tiempo. Lo esencial lo sabemos. Hombre, todos los detalles no lo sabemos, pero tampoco sabemos todos los detalles de cómo Caín mató a Abel.
¿Qué hace ahí la quijada, por ejemplo? Esa quijada que pintaba, ¿quién la puso? Claro, es que caemos en el ridículo de la novelería más absoluta. Acabo, el golpe de Estado. Entonces, por eso decía que las reglas de un libro y de otro son distintas. Y las reglas, entiendo yo que la relación entre historia y ficción, entre historia y novela, las determina el propio libro. Bien, pues no podría también otra vez, vuelvo a coincidir, pero sí aprovecho para decir y precisar algo de Anatomía de un instante, si novela o no novela. Yo tenía apuntado aquí a continuación que efectivamente la vocación y la necesidad de la historia y la literatura son las mismas, pero he dejado dicho al principio distintas materias, distintos idiomas. Y luego aparecía la segunda página, o la tercera, que pone aquí algo como historia, literatura, escritura. El idioma literario es distinto del idioma historiográfico, eso es muy evidente. Y cuando yo he dicho antes que Anatomía de un instante es una novela, lo que sí tiene es un idioma literario. Es decir, claramente, ¿no? Un libro de historia que tiene unas prestaciones y unas limitaciones grandes, desafortunadamente no estaría escrito como escribes tú ese libro. La pluma es muchísimo más suelta, la belleza de los párrafos, la estructura interna, en fin, le aproxima más a una... está libre o liberado de los condicionamientos que los historiadores ponemos a la prosa, al idioma, al lenguaje historiográfico como parte de un lenguaje que hace que el libro de historia, digamos que es un libro de historia y no otra cosa. Perdón, que me tiene que... muy bien, me dirijo hacia. Y por tanto, digamos, en ese sentido estamos de acuerdo y preciso que yo entiendo que Anatomía de un instante, que a mí me parece fantástico, lo recomendaría a cualquiera como primera lectura de cara, no solo al 23F, a la transición en general, pues tiene o responde más a la perspectiva, desde mi perspectiva, del escritor que del historiador, que en breve, la historia mínima que citaba antes Jordi Canal, si termina con la frase de arranque, casi empieza, no es la primera o la segunda, ahí tenía, casi estaba obligado, dada la brevedad del libro, a ponerlo, pero es que creo en lo que voy a decir, y vuelvo otra vez a Ortega. Ortega, en una polémica con Maeztu en el año 7, un jovencísimo Ortega con 24 años o una cosa así, el otro era mayor, le lanza un viaje de estos tremendos, en una polémica le dice a Maeztu una frase que han oído ustedes muchas veces, o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Entonces, bueno, pues los historiadores tendemos a hacer, y yo abogaba en historia mínima porque me habían dado solo 60.000 palabras, por la idea de que hay que hacer precisión. Y efectivamente, ¿qué es lo que hace que un libro de historia sea un libro de historia? Pues probablemente no solo no la documentación, etcétera, que eso me parece una obligación y no necesariamente una virtud. Lo que hace el libro de historia es un determinado tipo de conceptualización, la lógica de la explicación, la explicación causal, bueno, distintas cuestiones que tienen más que ver con estas dos cosas que acabo de decir, el nivel y el grado de conceptualización para el análisis de una situación y la propia lógica de la explicación causal que uno trata de dar. En historia solemos decir no hay leyes, pero sí hay causas, y por lo tanto tratamos de explicar o de proponer hipótesis de interpretación de algún sitio. El tiempo del historiador es muy distinto del tiempo del periodista. Efectivamente, completamente distinto. No es solo, vuelvo a repetir la documentación, también, y no necesariamente una distancia enorme, pero el periodista vive, el mejor periodista y el peor, los dos, viven de la excitación del momento, y desde luego el historiador no. Trata, por lo menos, aun cuando esté hablando ya de hace 7, 8 años, que muchas veces, ese es otro tema que ha surgido muchas veces en la discusión, es decir, ¿qué tiempo es necesario para tener una cierta perspectiva de análisis? Uno puede decir, pues, cuanto más perspectiva mejor. Podemos analizar con enorme distanciamiento el Imperio Romano, mientras que el 23F, la Guerra Civil Española, temas muy emocionales y que nos son muy cercanos, es difícil
aparte de que parece el campo de lo opinable, y por tanto todo el mundo tiene alguna tesis y no parece haber ese diálogo distendido de grandes interpretaciones del historiador, porque la presión inmediata es excesivamente fuerte. A cambio de eso, la historia más inmediata al historiador le permite, como a cualquier escritor o a la persona que ha visto esos acontecimientos, tener la atmósfera, el clima moral del momento, la realidad que se ha vivido, pues, porque en un tiempo pasado, pues efectivamente, aparte de la Quijada, no sabemos muy bien que cuando iban pues, dos personas por el foro romano, cuál es la conversación cotidiana. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal el niño? Pues yo no me atrevería a decir que eso es. Lo único que me atrevo a decir, como soy de San Sebastián, es que se despedían diciendo agur, porque es la palabra augurio. Agur es augurio. Estoy seguro que ninguno de ustedes sabe más que una sola palabra de euskera, que es agur. Pues fíjense, es augurio, auguri, agüero, la misma palabra. Por lo tanto, debían los romanos en el foro decir agur cuando se iban. Bueno, no podemos reproducir, ¿no?, la cotidianidad. Se puede a través del teatro, a través de una serie de cosas, pero no con la perfección. No sabemos el modo moral en que la gente se cruza por un foro, por la calle en el Imperio Romano, y cuál es el tono y el medio de la conversación y de las preocupaciones cotidianas de la gente. Bueno, termino también esta intervención. En otras conversaciones anteriores recuerdo que ha aparecido varias veces Lukács, el ensayista, el filósofo marxista en algunos momentos, marxistizante otros, sobre la novela histórica 1937. Pero hay un libro anterior que ha leído muy poca gente, que se titula también la novela histórica, un ensayo, y que es de 1924. Son solo 100 páginas, de un historiador inglés, Herbert Butterfield. Y si Ortega era insolente a los 24 años, este ganó un premio, uno de los mejores premios de Inglaterra, cuando no se había graduado todavía. Por lo tanto, había nacido en 1900, en 1924 tenía 24 años, bueno, aquí ya nos habríamos graduado posiblemente, pero él no. Era un premio de eso que llaman en inglés para undergraduates, ¿no? y lo ganó, y se publicó. Y dice, la historia no puede llegar, como la novela, al corazón de las cosas. La novela histórica surge de las limitaciones de la historia. Es verdad que hay un ámbito de penetración en la realidad, en la vida misma, como puede ser el mundo moral de muchísimas sociedades y de la gente, que la historia tiene unos límites. Historia económica, historia social, jurídica, muchísimas cosas, pero efectivamente ahí sí que necesita ese complemento de otras aproximaciones que se pueden sentir mucho más libres que la atadura del documento y de la verdad factual. Pero no hay ningún problema. Ustedes dirán, ¿por qué no es usted entonces novelista, ¿no? Si ve usted que hay una limitación en la historia. Bueno, en primer lugar, porque no tengo el menor talento para tal cosa, pero hay algo más detrás de todo eso. Es esa idea también de Ortega, y perdón por citarle tanto, de que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia, que por lo tanto, para saber lo que somos, no podemos saber lo que somos sin saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. El hombre no tiene naturaleza, el hombre solo tiene historia. Sí, me gustaría, ya para intentar dialogar un poco, sí, retomar una cosa que has dicho. Claro, ¿qué es lo que diferencia la historia de la novela, la historia de la literatura? Claro, o sea, yo leo a Gibbon y me parece que era un grandísimo escritor. Magnífico, claro. Yo leo a Michelet, por citar a los dos que citaba antes, y leo a un extraordinario escritor. Es verdad que la verdad que buscan Michelet o Gibbon no la buscan a través de la forma, es decir, a través de la construcción de su relato, como si la busca en cambio Cervantes, o Sterne, o Flaubert, ¿no? Y además añadiría otra cosa. Me pregunto si una de las cosas que diferencia a los géneros literarios no es las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan. Es decir, ¿por qué debo decir que cuando se publicó Anatomía de un instante yo le prohibí taxativamente al
editor que dijese que aquello era una novela. Se lo prohibí, dije, eso ni hablar. Bueno, de hecho él tampoco quería ponerlo, pero en fin, ni hablar. Porque la gente asocia novela a ficción. Esto es inevitable. La gente asocia novela, porque es así, no es un error, sino que la historia es esta, ¿no? Y yo no quería que aquello se fuese leído como una ficción, sino como algo, como lo que es. Es decir, todo lo que como lo que es. Yo ahora le llamaría una novela sin ficción. Así le llamaría yo ahora. O un relato real, que es lo que dice el narrador de Soldados de Salamina. El soldado de Salamina dice, esto es un relato real, pero eso no es verdad. Porque eso es lo que dice el narrador. Y lo primero que hay que hacer al leer una novela, a diferencia de lo que hay que hacer al leer un libro de historia, es desconfiar del narrador. Eso es la primera regla que le deberíamos dar a los chicos. No os fiéis de lo que dice, porque igual os engaña. Bueno, si nos fiásemos del narrador, digamos, del Quijote, deberíamos creer que el Quijote no lo escribió Cervantes y no se inventó Don Quijote, sino que fue el Cide Hamete Benengeli, que era un musulmán que escribió el libro y Cervantes no hace más que traducirlo. Eso es lo que dice Cervantes. Y no es verdad, ¿verdad? Es un instrumento que él usa para contar la historia que quiere contar. Bueno, pero me he ido de lo que quería decir. Lo que quería decir es lo siguiente, es decir, probablemente son las preguntas, como decía, lo que tal vez una de las cosas que definen a los géneros literarios es las preguntas que formulan y las respuestas que se dan. Es decir, ¿por qué Anatomía de un instante me parece a mí una novela? Porque la pregunta que formula es novelesca. Es decir, la pregunta de por qué, la pregunta en torno a la cual gira ese libro es ¿por qué Adolfo Suárez se queda sentado en su asiento el 23, en su sitio, en su escaño de presidente, el 23 de febrero de 1961, cuando las balas zumban a su alrededor? Esa es la pregunta. Esa a mí no me parece la pregunta de un historiador ni la pregunta de un ensayista. Un historiador o un ensayista diría, la pregunta sería, pues, ¿quién es Adolfo Suárez? ¿Qué fue el 23 de febrero? ¿Qué fue la transición? Esa es una pregunta de un ensayista, de un historiador. Pero la pregunta de un novelista, esa pregunta, en mi opinión, es una pregunta de un novelista. ¿Por qué? Porque es una pregunta esencialmente moral, que es aquello que atañe al novelista. No la historia necesariamente, ni la política, no, la moral, es decir, los hombres, la vida de los hombres. Como la pregunta, digamos, de Soldado de Salamina, que por qué el soldado salva o la pregunta, digamos, por ir a Quijote, la pregunta central del Quijote es, ¿Don Quijote está loco o no está loco? Esa es la pregunta central del Quijote. O la de Moby Dick, pues, ¿qué es la ballena blanca? ¿Por qué Ahab está obsesionado con ella? Esas son las preguntas novelescas. Pero, además, la respuesta que se da Anatomía de un instante a esa pregunta es también novelesca. ¿Por qué? Porque todo el libro es una pesquisa, es un quest, como dicen los ingleses, ¿no? Una búsqueda de una respuesta a esa pregunta. Y al final del libro, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta. Es decir, es el propio libro. Es decir, no hay una respuesta clara, nítida, taxativa, como la que puede ofrecer la historia con sus documentos, como la que puede ofrecer el periodismo con sus investigaciones. Es una respuesta ambigua, contradictoria, equívoca, esencialmente irónica. Es decir, es el propio libro. Es decir, al final la respuesta no es que Adolfo Suárez llevaba un chaleco antibalas, no. Hay muchísimas respuestas, pero esas respuestas están diseminadas en el libro. Y esas son exactamente las respuestas novelescas. Así funciona la novela. Es decir, pongamos los ejemplos clásicos. Soldados de Salamina funciona exactamente igual. Toda la novela es una búsqueda de por qué el soldado salvó a Sánchez Mazas. Y al final no sabemos por qué salvó a Sánchez Mazas. Hay tantas respuestas que... pero es que todas las novelas funcionan así. Es decir, el Quijote... que es la primera novela moderna y la mejor que yo conozco, y si ustedes conocen otra, mejor díganmelo rápidamente, la pregunta de Don Quijote es, ¿está loco Don Quijote o no está loco Don Quijote? Esa es la pregunta central del libro. Y al final del libro, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. Es decir, Don Quijote está como una cabra, o sea, es un loco de sanatorio, pero al mismo tiempo es el hombre más sensato del mundo. A eso yo le llamo un punto ciego. Así funcionan todas las novelas, tienen ese punto ciego. Es decir, no hay una respuesta clara, taxativa. Al final de Moby Dick, nosotros no sabemos por qué Ahab está obsesionado con la ballena blanca. ¿Qué es la ballena blanca? ¿Es el bien? ¿Es el mal? ¿Es Dios? ¿Es el diablo? No lo sabemos. Esas son las respuestas, esas son las preguntas novelescas y las respuestas novelescas. La novela es el género de las preguntas, no es el género de las respuestas. No están autorizadas. Los novelistas tenemos prohibidas las respuestas. En cambio, los periodistas y los historiadores probablemente no, ¿verdad? No sé qué opináis. Pero... No, en ese sentido... Digamos, déjame que te lo ponga donde... Es que el otro día estaba en París y en la televisión salió Humberto Eco por una vez. ¿Es útil ver la televisión? No, me voy a hacer una tontería. No, sale Humberto Eco y le preguntan, ¿y usted por qué escribe? Es que viene... Pensé, es perfecto. Además yo quiero escribir una cosa sobre este asunto, un libro sobre este asunto. Porque le pregunta a Humberto Eco, que es esencialmente, y sigue siendo para mí, claro,
un ensayista. Y le preguntan, ¿y usted por qué escribe novelas? ¿Por qué se puso a escribir novelas? Entonces el hombre se lo piensa un momento y dice, para no concluir. Porque en los ensayos usted tiene que concluir alguna cosa. ¿Verdad? El carlismo fue tal cosa, fue tal otra. En cambio, una novela es el arte de no concluir. Es decir, es el arte de plantear problemas. Así lo veo yo. Es decir, de plantear problemas lo más complejo posible, de formular las preguntas de la manera más compleja posible, no de contestarlas. O no de contestarlas de manera clara, taxativa, como decía antes. Acabo ya no hablo más porque... No, yo creo que en ese sentido, y creo que eso te lo comenté yo ya aquí mismo en una conversación que tuvimos hace un par de años. Quizás, yo creo que un poco tú definías ahora Anatomía como una novela sin ficción. Sí, yo creo que es una novela, pero al mismo tiempo es un libro de historia. Sin duda ninguna. Sí, yo creo que es el ejemplo, y así digamos, en el texto del programa aparece como el ejemplo casi perfecto de esa intersección entre la historia y la novela. Y yo recuerdo cuando la revista Letras Libres nos pidió a unos cuantos, que dijéramos cuáles eran los 25 libros, que nos parecían más importantes publicados en el último siglo en España. Yo recuerdo que yo terminaba mi lista con Anatomía, entre otras cosas porque yo creo que Anatomía se acerca, y te lo dije esa vez cuando nos vimos, se acerca de alguna manera, visto desde el punto de vista del historiador, se acerca al libro de historia ideal, es decir, que no existe, ni que nunca llegaremos a él, tal como le define un historiador polaco, que es Krzysztof Pomian. Krzysztof Pomian dice, hay un libro de historia ideal al que todos los historiadores deberíamos intentar acercarnos, que nunca lo conseguiremos, pero debemos intentarlo. Y el libro de historia ideal es desde su punto de vista, es un libro que tiene tres características. Una, intenta hacer saber datos, hechos, intenta hacer comprender, segundo elemento, da preguntas y respuestas, y finalmente debe hacer sentir. Aquel libro que consigue al mismo tiempo hacer saber, hacer comprender, hacer sentir, será el libro de historia ideal. Y en ese sentido, yo creo que Anatomía va mucho en esa línea. Déjame matizar una cosa y acabo. Es que yo no digo que no sea un libro de historia. Estoy de acuerdo, es un libro de historia también. No solamente eso, sino que también es un ensayo. Y también es una serie de biografías entrecruzadas. Es que la novela es eso. Esa es la novela que se nos ha olvidado. Esa es la novela de Cervantes. La novela primitiva es eso. Yo le digo, es un saco donde cabe todo, diría Baroja. Pero yo diría es un cocido, donde lo metes todo ahí dentro. Es un género de géneros, donde cabe todo. Y así se concebía Cervantes la idea del novelista. Se concebía a sí mismo. Es decir, es alguien, dice en algún momento, que tiene que tener algo de historiador, algo de filósofo, algo de... Y ahí eso lo puedes meter todo en la novela. Nos hemos quedado a cabo con una concepción estrecha de la novela, decimonónica de la novela, que es Antoñita conoce a Marianito y tal, y al final se casan. Muy bien, eso está muy bien. Pero la novela puede ser muchas otras cosas. Y en la novela primitiva, la de Cervantes, la de Stern, la de los anterior al XIX, y la de gente del siglo XX, claro, es así. Y así es como... Entonces, ahí cabe todo, cabe la historia, cabe todas estas cosas. No digo yo que no sea un libro de historia, sí lo es. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo es un libro de historia, pero quería añadir un poco a lo que estáis comentando de la, digamos, calidad literaria. Dicho Javier, como Gibbon o Michelet son magníficos escritores de historia, y la pregunta inmediata es, ¿ya no se escribe los historiadores libros como de la calidad literaria de Gibbon o Michelet? Yo he citado antes a Macaulay, historiador inglés de mediados del XIX, para los que no lo tengan bien localizado, pues nada menos que aspiraba, y lo dice muy claramente, a que su libro estuviera en todas las mesas, ¿no?, de todos los lectores ingleses, y bueno, casi lo consiguió, porque el emigrante medio inglés que emigraba en 1860-70 a Australia, Nueva Zelanda o a Canadá, a Estados Unidos, si se llevaba 3 libros, solía decir se llevaba 3 libros, ¿no? La Biblia, Shakespeare
y el libro La historia de Inglaterra de Macaulay, ¿no? Que estaba en todos los hogares de todos los emigrantes ingleses y por tanto debió conseguir, bueno, de hecho a mí hay cosas de párrafos de ellos, de sus libros que me parecen bellísimos y magníficos, de una grandeza en narrativa extraordinaria. ¿Por qué se ha ido, en cambio? Es verdad que se ha ido posiblemente degradando la historia, por la calidad literaria de la redacción, por algo que ha ocurrido, o creo yo, en muchísimas otras disciplinas, que es eso que se ha llamado la misma barbarie de la especialización. La especialización hace extraordinariamente difícil estas síntesis o narraciones tan buenas. Hoy un historiador tiene que saber teoría económica, análisis militar, sociología, historia administrativa, historia constitucional, historia jurídica, politología, todo tipo de... Es una disciplina en la que confluyen muchísimas otras ramas del saber. Si además haces historia de la ciencia, pues no puedes decir alguna tontería, algo hay que saber. Si hablas de Max Planck o de Einstein, mínimamente, por lo menos haberte asomado con alguna competencia, alguna... Todo eso es evidente que ha ido sustituyendo el gran libro, como creo que por otra parte pasa también en gran parte de la vida intelectual. Ya no hay el gran intelectual como conciencia de una sociedad o alguien que se atreve a hablar prácticamente de casi todo. Hay, repito, una especialización fortísima y hemos sustituido esos libros generales por eso que se ha llamado la monografía significativa. Puede que eso nos lleve a saber cada vez más acerca de cada vez algo menos interesante. Es verdad, es muy difícil no proceder de esa manera. Está uno atrapado, por ejemplo, por la propia especialización cronológica. Quien se dedica al siglo XIX y XX, para empezar, y siendo claros, nos es excepcionalmente difícil llegar a dominar, habiendo especializado en un siglo, dominar otra época. Excepcionalmente difícil. Y el que diga lo contrario, pues miente radicalmente. Es imposible. En el Imperio Romano, pues no sé cuántos cientos de buenos libros debe haber, que por lo menos te debe llevar unos 15 años el hacerte con el estado de la cuestión. De un tema. Por tanto, es verdad que se ha producido eso, probablemente se ha ganado en precisión, en perfección, en calidad del análisis, a costa de, sin duda alguna, nadie hemos vuelto a escribir como Gibbon, eso sin ninguna duda, pero tal vez las tesis que hoy circulen sobre la caída del Imperio Romano, pues tal vez sean menos atractivas que las de Gibbon, que si recuerdan culpabiliza al cristianismo de la caída del Imperio Romano y de que vino la barbarie, y la barbarie es el cristianismo. Tal vez sean menos atractivos que eso, pero estoy seguro que se conoce infinitamente mejor en este momento la caída del Imperio Romano que en el siglo XVIII. Siempre quedará ese libro imperecedero sobre el declinar y caída del Imperio Romano, que es inigualable, pero las monografías de hoy atizan o atinan posiblemente más en el secreto del ornitorrinco que en el propio... Juan Pablo, Jordi, ¿estoy yo equivocado mi impresión de que hay como dos grandes, bueno, al menos yo las veo, dos grandes tradiciones historiográficas y dos grandes formas de proceder? Una es la francesa y otra es la inglesa o la anglosajona, y que la anglosajona está mucho más preocupada de la historia como relato, de la calidad literaria, etcétera. Me acuerdo un día en Londres, Anthony Beevor, yo creo que presentando Anatomía de un instante, si no me equivoco, que yo no sé si decía en público o me decía en privado, decía, es que, tú sabes, en Inglaterra, si hablas de la historia como ciencia, la gente se echa a reír. Porque aquí la historia no es una ciencia, aquí la historia es un relato que busca la verdad factual, pero que no tiene esas pretensiones y que, por tanto, las pretensiones, digamos, cientifistas, no de ciencia dura, pero cientifistas que tienen más bien en la tradición francesa, ¿no? Y hay una preocupación más literaria. ¿Estoy equivocado con eso o no? Yo diría que no estás equivocado. Desde luego, el libro bien escrito, sea de temas militares, por ejemplo, otra tradición anglosajona, mucho más fuerte que en otras culturas, aún
que en todas hay, como en botica de todo, es la biografía, ¿no? Que decía que era una enfermedad, alguien, no sé si era George Eliot, ¿no? que dijo, la biografía es una enfermedad inglesa. Bueno, hay algo de verdad, es decir, la masa de biografías que salen de todo tipo, pues es extraordinaria, y en general la calidad extraordinaria. Varios de los mejores historiadores ahora, como Bibor, o de los más conocidos, todos son muy buenos escritores. Muchos de ellos no han dejado la vida académica y han podido, digamos, vivir de sus libros o de series en televisión en Inglaterra, Estados Unidos. También es verdad que el mercado es infinitamente más amplio en el mundo anglosajón. La historiografía francesa probablemente en los 60s, 70s fue mucho más por tipo de análisis estructural y económico-social, la escuela de Annales, donde hay cosas fantásticas y de una calidad historiográfica excepcional, pero evidentemente algunos son de lectura densa, la historia demográfica, la historia cuantitativa, que sin duda alguna han sido aportaciones sustantivas al conocimiento, y decir otra cosa pues sería falso y además tremendamente injusto, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Pero es obvio que una historia de la familia en el siglo XVI hecha sobre una base cuantitativa de datos demográficos tomados de los archivos parroquiales, 800 páginas o 5 tomos sobre la ciudad de Lyon y los tejedores, etcétera, bueno, verdaderamente es durísimo, pero alguien lo tiene que hacer, eso también es benemérito, y no podríamos hacer muchas cosas si una gran parte de esta historiografía no hubiera hecho ese esfuerzo verdaderamente energuménico muchas veces de trabajar en esos temas tan áridos, pero por otra parte importantísimos e ineludibles muchas veces. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el éxito, y lo estamos viendo, hoy se traduce muchísimo más, y hay unos 10 o 12 historiadores británicos de enorme éxito. Ahora estamos con la Primera Guerra Mundial, varios de los libros que han salido, tanto el de Margaret Macmillan, Max Hastings, Clark, el de Sonámbulos, varios de ellos son, sobre todo Hastings y Margaret Macmillan, pues son bestsellers internacionales y no cumplen absolutamente todo el rigor de documental y del oficio y las exigencias del oficio de historiador, sin duda. Yo añadiría, estando de acuerdo con vuestro planteamiento, digamos, intentando aplicarlo al caso español, yo creo que aquí acaba triunfando una mezcla de los dos. Digamos, del caso inglés triunfa lo que no es precisamente ese sector más dominante, digamos, triunfan sobre todo los historiadores marxistas británicos, que pese a todo, digamos, siguen siendo algunos que tienen una escritura de una altísima calidad, y aunque aquí no fuera lo que más se recibió, eran algunos autores, pienso en Thompson, que tuvieron un gran interés por la historia literaria también, aunque aquí en las traducciones eso no llegó la parte más dura, para decirlo de alguna manera, y por lo tanto se dejaba a un lado, digamos, esa sensibilidad más literaria de la historiografía inglesa, y de la historiografía francesa llega sobre todo los segundos anales, que es Brodel, que es una historia difícil de leer, del momento del estructuralismo. Llega luego Pierre Vilar, pero en cambio, de alguna manera, hay un cierto rechazo a que llegue la parte de la historia francesa más narrativa. Digamos que es una parte de los terceros anales que son vistos desde aquí, desde España, por algunos sectores, digamos, como una perversión de la escuela de los anales, con lo que finalmente aquí acaba triunfando, digamos, un poco esa mezcla que yo creo que explica en buena medida, digamos, algunos de los problemas actuales que tiene planteada la historia y que hemos visto a lo largo del ciclo. Es decir, por una parte una demanda de historia y por la otra unos historiadores que, con excepciones,
somos incapaces, digamos, de comunicar con ese público que necesita. Por eso me parece que es tan importante, por ejemplo, libros como el de Juan Pablo, esa historia mínima de España. Yo creo que, por una parte, digamos, es una síntesis, lo que va de alguna manera permite salir de esa especialización que tú mismo decías, permite, digamos, colocar en 60.000 palabras, digamos, la historia de España desde el principio hasta hoy mismo, por lo tanto, dando las claves básicas de comprensión de esa historia y al mismo tiempo, digamos, es un ejercicio, digamos, de escritura, verdaderamente. Digamos, tu libro no solamente una síntesis, digamos, que ya sería muy importante colocar toda esa historia de España en tan pocas páginas. Al mismo tiempo hay una voluntad de estilo, de buena escritura, lo que explica también de alguna manera que en tu caso y de algunas otras personas habéis pasado por Inglaterra, habéis pasado por Oxford, venís de otra tradición historiográfica, digamos, que no era esa dominante en un momento determinado en España. Por eso, digamos, yo decía al principio que iba a destacar su obra más reciente, pero me parece realmente un libro excepcional. Ortega, ya que estamos tan orteguianos, yo sigo siendo muy orteguiano, decía una cosa. Tú has mencionado la barbarie de la especialización, en la cual creo. Él decía, ciencia no es erudición, sino teoría. La ciencia se convierte en ciencia cuando creo que estoy ahora ya, eso es literal, pero ya no es literal, pero bueno, dice, cuando es capaz de movilizar los saberes, movilizar los datos, movilizar la erudición para interpretar la realidad. Entonces, esas dos visiones de la historia, si es que son dos, no me parecen incompatibles, sino todo lo contrario, complementarias. Es decir, alguien tiene que hacer el trabajo árido y duro, pero indispensable de eso, pero tiene que haber también alguien que interprete esos datos, que coja esos datos y diga, bueno, pues esto funciona así. Una y otra cosa son compatibles. Yo echo de menos, eso es verdad, si tú tienes razón y en España conseguimos un equilibrio entre esas dos tradiciones, es para ponerse muy optimista, Jordi, es fantástico. No, me parecería genial, ojalá sea así, ¿no? Yo echo de menos a veces, en el caso de la historia española, eso, es decir, una historia que, sin renunciar al rigor de las fuentes y al rigor sea capaz de interpretar y sea capaz, si quieres, incluso de llegar, de construir con eso un relato accesible, porque no es una... yo creo que era Hawkins quien decía, Stephen Hawking, una cosa que olvidamos los profesores universitarios, el físico decía, miren, contar cosas nuestras de nuestra especialización es muy fácil. Lo más difícil de todo es, en 3/4 de hora, explicar a unos chavales de 15 años la teoría de la relatividad y que la entiendan. Para hacer eso hay que saber muchísimo. Para explicar la historia de España, por desgracia no he leído tu libro, pero en un libro así de pequeñito y explicarla bien, eso es muy complicado, como hizo Gombrich con la historia del mundo. Eso es muy complicado, hay que saber mucho. Para explicar la Revolución Francesa en 3/4 de hora a unos chavales, la Revolución Francesa, y que eso es muy difícil, y eso yo lo echo de menos. Y eso es la ciencia, porque es, como decía Ortega, movilizar los saberes en favor de una interpretación de la realidad, ¿no? Para construir una interpretación de la realidad. Por eso, Jordi, iba yo a añadir, coincidiendo con esto último, que en mi caso ojalá, me temo que la razón de si ese libro es acertado o no es la historiografía inglesa, sino la edad. La edad en la que yo ahora sí me siento con una cierta, a lo mejor dentro de 5 años diré, pero qué estupideces dije en la Fundación Mafre, ¿no? Pero en este momento me da la impresión de que me siento con muchísima más seguridad para poder decir, a lo mejor en un capítulo, de resumir la Primera Guerra Mundial en 5 páginas. Evidentemente, por decir, este hombre, pobrecillo, no solamente tiene ya demencia senil acelerada. No, es verdad que hay un determinado momento que encajan las cosas, ves lo que depuras muchísimo la expresión, hay cantidad de información que es innecesaria. Y ese libro responde a eso, a una primera
ya irreversible senectud, en la cual pues hay un primer momento en esa senectud de claridad y precisión que debe durar como 4 o 5 meses, luego ya es el horror y la noche perpetua, y por tanto no, pero es verdad, es mucho más fácil escribir en 400 páginas que 200 que 12 que 3. Hay historiadores, eso que acabo de decir es casi una frase, no es exactamente así, pero se parece en un 99% a una frase de Miguel Artola. Miguel Artola es para todos nosotros maestro de historiadores. No le habrán visto casi nunca a Miguel Artola escribir un artículo en el periódico, ¿no?, de 3 páginas. Decía, me es imposible el resumir la guerra de independencia en 3 páginas. No por incapacidad, que no la tiene, simplemente pues bueno, porque entiende que la complejidad de cualquier acontecimiento histórico le exige más páginas, incluso haciendo síntesis breves, ¿no? Es sumamente difícil y es sumamente necesario, sin duda, el hacerlo por eso, porque el hombre no tiene naturaleza, solo tiene historia. Estamos todo el rato citando a Ortega, y porque hay, efectivamente, yo sí también creo, pero precisamente por eso, que hay una enorme exigencia de explicación histórica. Desde luego la hay en países conflictivos. Cuando hay problemas o en el País Vasco, o en Cataluña, o en la propia idea de nación en España, pues todo el mundo pregunta y quiere saber, bueno, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Y por qué ha ido ocurriendo estas cosas? ¿Y es España una nación? ¿Es un chiste? ¿Qué es esto?, ¿no? Es decir, es verdad que hay una demanda fuerte. Ahora mismo, la Primera Guerra Mundial, pues es sorprendente la atención que los medios de comunicación españoles, digo porque fuimos neutrales en esa guerra, pero es inundatoria la presencia afortunadamente, y por favor digan que hay poco todavía, a ver si podemos dar más conferencias, en fin, y podemos alargar el año, y cubrimos este año, salimos bien de este año. Bueno, pero hay esa demanda, porque responde a una necesidad, no digo perentoria y urgente, pero sí una necesidad evidente, por otro lado, de la gente que quiere, oiga, y esto fue un capricho, es una guerra necesaria, innecesaria. Hastings plantea, ¿es una mala guerra o una buena guerra? Bueno, ese ya son temas importantes, no es simplemente que nos cuenten, que contemos digamos, el detalle de los acontecimientos que posiblemente pues nos sobran. Pero sí, si es una mala guerra, una buena guerra, ¿qué lleva a una guerra? ¿Cómo es posible no localizar un conflicto en los Balcanes y que eso degenere en lo que un diplomático norteamericano llamó, y termino, la catástrofe originaria del siglo XX, y con toda razón? Bueno, si os parece, damos... Yo creo que se lo han ganado. Porque... Bueno, pues... De todos modos, no dejo de pensar en la frase de Ranke. Al final hablamos de ella. ¿Quién desea intervenir? Sí, muchas gracias. Realmente muy interesante y deja muchos flecos para la reflexión y la polémica. Yo quería traer, y quería citar textual, una cosa que dijo Tomás Eloy Martínez, que es quien trabajó mucho la cuestión de la relación entre el periodismo, la historia y la novela. Digo que me recordó lo que decía Javier Cercas sobre cómo trabajó sus 2 novelas. Dice Tomás Eloy Martínez, en mis 2 primeras novelas trabajo el nuevo periodismo. En la novela de Perón narro de modo novelesco una investigación muy seria, y en Santa Evita decido invertir los términos del nuevo periodismo. Si en la primera había contado con los recursos de la novela, lo que me parecía periodísticamente cierto, en Santa Evita narro con los recursos del periodismo una ficción absoluta, y la gente se lo creyó. Quería traer a colación esto porque si uno lo lee, parece eso, parece uno una ficción y la otra un trabajo periodístico de investigación. Un poco lo que decía Javier Cercas, que había trabajado con reglas distintas y presentado bajo reglas distintas, jugando con esta relación entre periodismo y ficción. Y nada, quería conocer la opinión, si habías tenido la oportunidad de leerlo a
Es que no hemos dicho una cosa que es muy elemental, pero hay gente que se hace un lío con esto. En cierto sentido, las reglas, en cierto sentido es muy obvio, ¿no? Las reglas o las reglas elementales de la historia y de la novela son opuestas. Es decir, el historiador tiene terminantemente prohibido mentir, engañar, usar un dato falso. En cambio, el novelista tiene la obligación de engañar, de mentir, de usar datos falsos. Las reglas del juego son distintas. Lo más sabio que se ha dicho sobre la ficción lo dijo Gorgias, no en el diálogo platónico, sino, esto lo cita Plutarco, y lo ha dicho inmejorablemente, y esto sirve para aclararlo todo, en mi opinión. Dice la literatura, de nuevo, no es un término de aquella época, la poesía, la ficción, diríamos, es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Mejor que esto no se puede decir, en mi opinión, y se dijo 4 siglos antes de Cristo. Es decir, la regla del juego de la ficción es que yo te engaño a ti, y yo soy honesto engañándote a ti, diciéndote, pues mira, había una tía que se llamaba Madame Bovary. Esa es la honestidad, como la del delantero centro metiendo goles. Esa es la honestidad del autor de ficciones. Y la sabiduría del lector de esas ficciones es creérselo, es creer que efectivamente esta señora que se llamaba Madame Bovary existió, porque si no se lo creyese es un idiota, es decir, idiota en el sentido etimológico, un perfecto idiota, porque es un tío que dice, pero esto es mentira, Madame Bovary no existió, esto no lo leo. Este es un idiota, no es capaz de llegar a la verdad que propone la ficción. Bueno, entonces las reglas en este sentido son opuestas, las de la historia o las del periodismo y las de la novela. Yo no soy muy partidario de todos modos del nuevo periodismo, pero esto es otra cosa. No soy un gran fan. Sí, mi intervención es, bueno, estando muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pues quería hacer unas matizaciones. Quería empezar diciendo que Anatomía de un instante es un gran libro de historia. Es un libro de historia sin las notas al pie de página, pero las tienen al final y muy bien, muy ubicadas. Y comparto lo que decía Jordi Canal, con que es un libro de historia con mayúsculas y muy bien planteado, con sus hipótesis, con el contexto de los personajes, y bueno, y es tan abierto o tan cerrado como muchos libros de historia que van como de historia académica y muy formal. Otra cosa que me gustaría decir es que echo en falta una reflexión entre la literatura como fuente, que puede ser Madame Bovary, y la literatura pues como meramente literatura. Es decir, yo puedo aprender mucho de Flaubert, pero aprendo como literatura, y como historiador puedo acudir a Flaubert como una fuente que me puede en un momento dado, sin decirme la verdad, retransmitir muy bien la Francia del siglo XIX que vivía Flaubert. Otra cosa es cuando, por ejemplo, leo a Alejo Carpentier en el siglo de las luces. Evidentemente es muy divertido, es muy ameno, pero me está hablando más quizá de una Habana del siglo XX que él conoció y pone esa historia en cómo se vivió la Revolución Francesa en las Antillas. Yo creo que es importante, ¿no?, hacer esa diferencia, ¿no? Puedo leer mucho del Quijote y aprender mucho del Quijote como fuente, pero la historia historiográfica es otra, pienso. Y esto lo podemos llevar a Flaubert, que ha salido varias veces aquí, la que acabo de citar ahora, o si lo tenemos al terreno más cercano, pues a Galdós. Y no me refiero exactamente a los episodios nacionales, pero por ejemplo, pues no sé, bueno, si nos queremos referir a los episodios nacionales, cojamos el último, Cánovas. Pues es Galdós ahí está haciendo un retrato de algo que ha vivido, que está viviendo. O cuando en el año, creo que es el 83, 84, escribe Lo Prohibido, pues bueno, pues nos está hablando de una restauración que la está viviendo y la está juzgando. Es decir, es otra manera. Y respecto a las síntesis históricas, pues tenía aquí una cita, no sé por qué, de algún otro ciclo de conferencias, que no sé de quién es, pero que viene muy al caso, porque dice que solo los historiadores con experiencia son capaces de abordar con rigor la síntesis histórica, algo que denota el punto de llegada, y yo creo que esto es muy importante, de un pensamiento historiográfico forjado a lo largo de una larga carrera de investigación y docencia. O sea, yo no creo que aquí, como ha dicho bien el profesor Fusi, sea un problema que si los ingleses lo saben hacer y los españoles no, siempre somos hermanos pequeños de todos los europeos, no. Es un problema de tradición, de experiencia y de luego llegar a
a saberlo reposar. Por ejemplo, hay un gran historiador cubano que murió hace años, Manuel Moreno Fraginals, todo el mundo le conoce por su gran obra, El Ingenio, que la escribió, bueno, pues siendo joven. Pero estando ya a punto de exiliarse y viviendo en la Universidad de Barcelona, invitado por Josep Fradera, creo que era, pues ahí para ganarse un dinero hizo un librito que se llama España-Cuba, Cuba y España, 400 años de historia en común. Y lo hizo sentado en una mesa sin un documento delante. Y ese libro es una maravilla, porque da una cantidad de pistas y es un libro completamente abierto. Pero está hecho así, sin ningún tipo de documento, solo un poco analizando la historia de Cuba y de su relación con España en aquellos puntos que él cree que están mal investigados y bueno, y aportando, pues eso, un punto de llegada. ¿Vale? ¿Puedo decir un par de cosas? No quisiera abusar porque seguro que Juan Pablo tiene muchas cosas que decir. Respecto a lo primero de Anatomía de un instante, a ver, algo fue muy importante para ese libro, como para... Los libros son para mí un iceberg. Tú muestras solo el 10%. El 90% tiene que estar debajo. Entonces tú has hablado de las notas. Lo que yo no puedo hacer en un libro, y creo que no se debe hacer, es mostrar todo lo que has trabajado. Yo sigo el precepto clásico, vera ars, velat artem. El arte verdadero oculta el artificio. El artificio lo escondes. Trabajas mucho para que no se note todo lo que has trabajado. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que en ese libro lo que se dice es exacto. Y que las notas detrás están puestas por consejo de un amigo que era Javier Pradera, que me dijo, en este caso hay que ponerlo. Porque además tú eres sospechoso. Tú eres el principal sospechoso. Entonces, esto tienes que... Y están colocadas ahí con mucho cuidado, sobre todo no abusar de esto, porque esto no es un trabajo, yo no pretendo ser un historiador, no estoy en la institución historiográfica, etcétera, 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 y no pretende serlo. Pero sí había que dar los mínimos datos que documentasen que aquello era así. Lo que te puedo asegurar es que está hecho con la máxima precisión. En cuanto a lo de las tradiciones, yo estoy pensando, mientras estabas hablando, estaba pensando en un libro para mí deslumbrante, un gran libro, escrito en la juventud del autor, que es un libro de la tradición inglesa, no está escrito en la vejez, y para mí es un libro deslumbrante, que es Los últimos días de Hitler, de Trevor Roper. Un libro deslumbrante. Deslumbrante por cómo está escrito, pero deslumbrante por una cosa que no hemos mencionado y es curioso que no la mencionemos. El uso distinto que hace el novelista y el historiador de la imaginación. La gente confunde imaginación con fantasía, pero ustedes, todos los historiadores, recordáis muy bien la definición de Carr de la historia, que es la reconstrucción imaginativa del pasado. La imaginación del historiador no es me voy a inventar ahora un documento, no, quiere decir cómo soy capaz de traer el pasado al presente, ¿no? Y para eso se usa la imaginación. ¿Y por qué pienso? Es decir, la imaginación del novelista, el novelista puede pegar un gran salto con la imaginación. Puede, como decía antes en Salamina, iluminar aquello que no existió, etcétera. Eso es fantasía, eso es otra cosa. Pero el ejercicio de extraordinaria imaginación que hace Roper ahí, describiendo el círculo mágico, recordáis que lo llama de Hitler, cómo él crea, ¿no?, ese clima ahí, con los retratos que hace de los personajes, que luego eso, los historiadores, eso ha ido a misa. Es decir, no hay un historiador que haya corregido las intuiciones extraordinarias, imaginativas en el sentido histórico que tuvo Trevor Roper cuando era muy jovencito, porque ese es el primer libro, si no me engaño, o casi el primer libro. Lo hace cuando va, el segundo libro, pero lo hace cuando es soldado, llega allí de soldado y tal, ¿no? Es un libro deslumbrante, que tiene mucho de literario, pero que claro, que es... En fin. Yo estoy asombrado. Le pongo a Jordi Canal de testigo, que no es la hoja que traía de casa, sino lo que he ido escribiendo aquí, porque he puesto Trevor Roper con una flecha, cuando ha surgido lo de la literatura, la historiografía inglesa. Claro. Y ha dicho, más o menos, ha insinuado sin decir nada Jordi Canal, como aquí posiblemente se ha traducido mucho más a los historiadores llamados marxistas ingleses que a otros. Trevor Roper no lo es. Es verdad, en la historiografía británica de la posguerra hay unos 20 nombres, incluidos algunos de estos marxistas, como E.P. Thompson o Husband o Christopher Hill, magníficos. Todos ellos han considerado siempre el mejor de su generación a Trevor Roper. Siempre lo consideraron.
Trevor Roper es divertidísimo, además, es de una causticidad terrible. Ahora están publicando su correspondencia, bueno, es verdaderamente apasionante, etc. Bueno, por tanto, me ha dejado estupefacto que hayas dicho que Trevor Roper, porque, que, sin embargo, ojo con Trevor Roper, porque así como... los diarios de Hitler. Exactamente, se columpió con los diarios de Goebbels, ¿no? que una editorial alemana le dijo que le aseguraron que eran auténticos y él apadrinó esa edición y se vino. No, eso no le ha costado, le ha costado siempre el comentario que hay que ponerlo, pero Trevor Roper ha continuado con una carrera espectacular, etcétera, etcétera. Murió hace unos 5 o 6 años, por cierto. Ya que hablamos de la Primera Guerra Mundial, es el yerno, habrán oído ustedes hablar del general Haig, que era el responsable de todas esta estrategia de lanzar 400.000 soldados sobre las posiciones enemigas, que incluso hoy en día es controvertido dedicarle una calle o ponerle una estatua a Haig. Pues Trevor Roper es el yerno del general Alexander Haig. Bueno, quería decir, en cuanto a su pregunta, el historiador utiliza muchísimo la literatura como fuente, no en el sentido estrictamente documentalista del mismo, que por ejemplo en algún caso sí. Yo creo que hay algunas novelas de Galdós, como las novelas realistas, desde Fortunata, etcétera, la de Bringas, todas esas clarísimamente. O, por poner algún ejemplo español, la literatura social de los finales 50, 60, también tiene una vocación objetivista y documentalista evidente, como la literatura italiana del neorrealismo italiano de la posguerra. Pero nos interesa también, y así hablo de anatomía de un instante, también el momento en que... Usted ha mencionado Cánovas. Cánovas no nos interesa tanto por lo que diga sobre Cánovas, sino porque Galdós al final se ve obligado a añadir algo sobre Cánovas. Pero ese libro es muy distinto del resto de los episodios nacionales. Distinto en un sentido que quiere hacer una reflexión final sobre el fracaso de España como nación. Y por tanto, inopinadamente, y cuando ya ha terminado, han pasado 10 o 12 años desde que ha escrito algo, se vuelve a un Cánovas. Por tanto, ahí lo que interesa es el momento en el que, tanto lo que dice como en el momento en que lo dice y por qué lo dice, que es lo que por ejemplo, a mí me interesa de Anatomía de un instante varias cosas, muchas. Desde luego el libro en sí mismo, como libro de historia que estamos diciendo, o relato real. Pero también por qué Cercas cree en 2005 que tiene que escribir ese libro. Es decir, un novelista un escritor es al mismo tiempo, o pretende serlo, como la conciencia de alguna manera de su tiempo, o testimonio de su tiempo. Y lo es hasta indirectamente, aun cuando escriba lo que escriba. Escriba novela realista, o escriba novela histórica, o escriba una novela que no tiene nada que ver con la realidad, o ciencia ficción, o lo que sea. El hecho es que uno tiene que estar, por lo menos el historiador general, y aquí me pongo no historiador de la literatura, muy atento, qué se publica entre 2000 y 2010 en España. Porque eso que se publica responderá a muchas razones, sin duda alguna, desde operaciones de mercado a las que usted quiera. Pero sí que hay, y ahí sí distinguimos, o tenemos que distinguir, para eso está la crítica, para eso somos lectores, para eso hay tantas cosas, lo que es auténtico de lo que es falso. En griego lo pseudo, eso es lo falso. Y por tanto, y hay ficción verosímil y ficción fraudulenta. La fraudulenta no nos interesa. La otra, sea lo que sea, cualquiera que sea, el tema de que trate, por lo menos es significativo de una preocupación del momento en que se produce. Por lo tanto, es imposible. Decía la Primera Guerra Mundial, ¿cómo no va a leer un historiador Adiós a las armas o Sin novedad en el frente o las memorias de Siegfried Sassoon o Adiós a todo aquello de Robert Graves y Junger, etcétera? Es imposible no hacerlo así, salvo el riesgo pues de hacer un aburrimiento soberano. Quería añadir a lo que decía Juan Pablo, en ese sentido, quería añadirle lo que ha dicho antes Javier. Digamos, yo creo que, aparte de esa aproximación del historiador a la novela, digamos, yo creo que hay otra aproximación posible y que a mí me parece en el fondo la más fecunda del historiador a la novela, y es porque la novela ofrece esa imaginación, como decía Javier, de la que el historiador está tan necesitado.
Digamos, el historiador está limitado por esos documentos y por lo tanto algunas cosas debe imaginarlas y por lo tanto el historiador puede acudir, para volver al ejemplo, a Flaubert. Pienso en Madame Bovary, pero quizás más la educación sentimental. Digamos, puede aproximarse a esas novelas para intentar entender cómo era el burgués de provincias francés a mediados del siglo XIX, qué pensaba, qué le movía, cosas que los documentos que utilizamos habitualmente los historiadores, eso no nos aparece. Tenemos dos soluciones ante eso. Una, decir, nosotros somos científicos, si no aparece, no existe, y por tanto no podemos hacerlo. Y yo creo que hay una opción, digamos, quizás más arriesgada, pero también más valiente, es no aparece, pero vamos a intentar reconstruirlo de alguna manera, y ahí la novela me parece fundamental. Ahí estamos completamente de acuerdo, y a lo mejor me he expresado mal, pero ahí estamos acudiendo a... Un momentito. ¿Así? Sí, decía que estábamos completamente de acuerdo, que quizá me había expresado mal. Lo que yo quiero decir es que cuando acudimos a Flaubert, no estamos acudiendo a Flaubert como novelista, sino como testigo de su tiempo. Claro, y ese es el tema. O sea, yo puedo saber de la España del siglo de lo lindo del Quijote, sí, puedo saber mucho. Pero, no sé, y por eso ponía el ejemplo de Alejo Carpentier. Una cosa es Alejo Carpentier cuando escribe El siglo de las luces, vale, es fenomenal, y otra es cuando escribe El recurso del método. Claro, pues evidentemente él está hablando de un dictador latinoamericano imaginario, pero en el fondo está describiendo la Cuba de Machado. Y entonces pues nos puede aportar muchísima información. Y no quiero abrir ya el saco de... Vamos, pero si empezamos ya con las distopías, pues claro, no es lo mismo leer a Zamatian cuando escribe Nosotros que leer a George Orwell cuando escribe 1984. Bueno, pero va en esa línea. Evidentemente, Zamatian te está hablando de la Rusia soviética de Stalin de una manera descarnada. Y sin embargo, en teoría no aparece la palabra Stalin por ningún lado, pero cualquiera que quiera entender la Rusia de los años 20, pues podría empezar viendo muchos documentos, pero también podría empezar leyendo a Zamatian. Pero Zamatian no tanto como novelista, sino como testigo de una época. Eso yo creo que es el punto que quería dar. Y que creo, y mantengo mi argumento, en que una cosa es la literatura como fuente, muy válida, y otra cosa es hacer de la literatura historia, que es otra cosa. No, claro. A ver, nos queda muy poco tiempo, hay 3 palabras pedidas. Las vamos a agrupar las tres intervenciones. Estoy de acuerdo, ¿no? Y luego podéis hacer una intervención. Sí. Hola, muy buenas. Yo gustaría de utilizar su libro, Javier, Soldados de Salamina, para poner una cuestión para debatermos, que es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que plantean las memorias y las fuentes orales a los historiadores y novelistas? ¿Cómo lo novelista y el historiador puede incorporar estas fuentes de manera crítica o no? ¿Cómo se da esa relación entre historia y literatura a través de las fuentes orales de las memorias? Que su libro aporta muy bien esta cuestión. Hay un... ¿Contesto? No, espérate, al final vamos a agrupar porque queda poco tiempo. Adelante. Un tema un poco distinto. Yo creo que nos hemos puesto poco del lado del lector, y el lector, más que, sobre todo lo que hemos hablado al principio, verdades reales, universales, y en otros días la ejemplaridad, está buscando en la diversión, el placer, el humor, y precisamente son las personas que más leen son las que mejor se lo pasan, las que innovan, y también yo creo que son poco lectores de historia, sino que buscan una novela divertida y placentera. Había una tercera ahí al fondo. ¿Qué tal? Parece que la historia de España siempre está desarrollada o interpretada por los españoles en clave de pinza. Estamos siempre en una pinza constante. Tuvimos la pinza de la Guerra Civil,
con una cicatriz inmensa que luego los magníficos historiadores se preocuparon en desmontar y darnos una versión, desde luego, mucho más real, parece, de lo que ocurrió y lo que estudiamos o supimos los que tenemos determinada edad. Luego apareció La pinza, que produjo conmoción, la del 23F, la de la novela de Javier Cercas, que fue muy interesante, produjo el hecho una conmoción relativa, porque realmente era una conmoción de muy pocos contra muchos. Y bueno, tuvo su importancia, pero efectivamente ahí está el hecho. Pero es que ahora, dentro de unos días, vamos a conmemorar la tercera gran pinza, que es el aniversario o la conmemoración desgraciada de los atentados de Atocha. Y a mí, señor Fusi, me preocupa muchísimo, pues que igual que en el tema de la revisión de la guerra civil han hecho ustedes un favor enorme a la ciudadanía española intentando desvelar la verdad, pues parece que en el tema de Atocha pues hay dos tendencias, es decir, usted o acepta plena y absolutamente la versión oficial del gobierno, de la que ha querido prevalecer, o usted indefectiblemente pertenece a grupos de ultraderecha o a los grupos que no estuvieron de acuerdo con el resultado electoral en el que perdió el PP y bueno, toda esa especie de trama que parece que sigue existiendo. Y a mí me parece un poco atentado a la inteligencia, y le digo al señor Fusi como historiador, bueno, pues que parece que también todos ustedes aceptan al pie de la letra, sin la menor disensión, sin la menor división, pues la versión oficial, cuando realmente yo creo que una persona, antes de ser de izquierdas o de derechas, pues aplica el cerebro. Entonces, somos muchísimos los que, antes de ser de izquierdas o de derechas, no estamos de acuerdo con una versión oficial porque cruje en determinados aspectos. Y, en cambio, parece que los historiadores, bueno, pues se ha admitido plenamente porque está la pinza, como decía al principio, puesta, y cualquier disensión pues es peligrosísima. Bueno, muchas gracias. Hay una última muy breve y... Qué complicado. Bueno, después de estas intervenciones de esta categoría, la verdad que la mía, yo lo que quería felicitar era a Javier Cercas por una frase que al principio ha dicho, hablando de la relación historia-novela, y entonces, así como muy espontánea, ha dicho, es un oxímoro. Señor, es la primera vez que escucho esa palabra. No, perdón, la conozco, pero que no la usa nadie. Y yo soy una abuela que tengo 8 nietos, desde los 24 a los 4 años. Y les puedo decir que con el lenguaje que nosotros tenemos, qué pobre es el que tiene esta generación. Y claro, luego escuchar que alguien lo dice así, con esa naturalidad, tengo que felicitarle. Gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar? No, Juan Pablo. ¿Cómo quiere? Yo contesto solamente a dos cuestiones de las que, una inducida por una de las preguntas de atrás. Bueno, me había apuntado aquí, no se lee historia por las mismas razones que se lee novela. Es decir, la novela tiene además otras razones distintas, que entre otras puede entrar también el entretenimiento, que es muy legítimo, absolutamente legítimo, y una necesidad del ser humano, que es, además, es decir, el juego y la diversión y el entretenimiento y el estímulo intelectual nos es absolutamente fundamental. Más importante la otra pregunta que me decía usted. Yo no he aceptado ninguna versión oficial. De momento la que yo veo es aquella que he visto la evidencia, y en el momento que vea otra evidencia contundente en sentido contrario, no tenga usted la menor duda que creo que yo, si somos 2.500 historiadores, somos torpes, no escribimos también como Javier Cercas, pero honestos, somos honestísimos, y por lo tanto diremos la verdad en el momento que la sepamos con todas sus... Hay que decir, en historia solemos decir que hay que, igual que decía Cromwell, que pintaran en su retrato con verrugas y todo, pues nosotros hacemos la historia con verrugas y todo. Por ir que era la pregunta directa, lo de las fuentes es muy complicado, la verdad. Y además yo creía que nunca iba a hacer una locura como la de Anatomía de un instante, pero he reincidido porque ya se sabe. Y me doy cuenta de que es una cosa muy complicada, cada vez más complicada. Ocurre lo mismo con el 23 de febrero, es decir, o ocurriría lo mismo con este caso. El 23 de febrero es lo mismo, lo conozco mejor que el caso del 11 de marzo, pero tiene muchas similitudes y cada vez más.
por lo que estoy viendo. También hay teorías conspirativas, es un demonio del pasado reciente, también claro, no hay documentos. El problema central del 23 de febrero es que no hay documentos. O sea, ¿qué documentos hay? Ninguno. Sí, no, pero es que Soldados de Salamina es algo parecido. ¿Qué documentos hay de Soldados de Salamina? Ninguno. Hay testigos y por tanto tienes que confrontar esas fuentes. Lo que quería decir, mencionaba anatomía porque Soldados es relativamente fácil. Los testigos eran poquísimos. Y además eran testigos, ¿cómo decirlo?, muy fiables. Era gente mayor, yo me acuerdo, muy mayor y muy fiable en el sentido, por ejemplo, los testigos más directos eran unos chavales que salvaron a Sánchez Mazas en el bosque y tal. Y esta era gente, eran señores muy mayores, que uno me decía, joder, yo me he pasado la vida en Navidad contándonos, porque yo una vez conocí a este Sánchez Mazas, y todos me decían, abuelo, cállese, que esta historia... Y me decía, y ahora vienen los periodistas a verme, y las televisiones, y fíjese, era fácil, había 4 testigos y un relato tal, y ya está. El problema, por ejemplo, es en el caso del 23 de febrero, donde hay millares, y además todo el mundo miente como un condenado. Yo te podría contar una anécdota que es extraordinaria, bueno, y esto no lo he contado, porque esto está debajo del iceberg. Yo me pasé aquí en Madrid una semana entera, no voy a dar detalles, porque esto algún día haré, como le llaman los de las películas, el making of. Una semana entera, no voy a dar nombres ni nada, pero los daré, hablando por la mañana con un tipo y por la tarde con otro. Y eran además 2 espías, que es uno de los temas fundamentales en el libro. Y en el 23 de febrero, porque vosotros sabéis esta teoría que ha existido siempre, de la conspiración, de que en realidad, ¿qué es lo que decía Évole el otro día? O sea, lo que decía Évole el otro día se lo creyó la gente, porque en realidad eso ha sido la teoría oficiosa hasta hace 4 días. Y es una teoría fantástica, y es que en realidad el rey montó el golpe. Ya se sabe, ¿no? El rey montó el golpe, lo dirigió y tal y cual. Vimos al rey en la televisión diciendo, no, pero da igual, eso no importa. O sea, diciendo, en fin, salió allí, pero no, es igual, el rey lo teledirigió y si quieres quedar como inteligente tienes que decir que el rey lo teledirigió y estaban los espías, tal, igual. Efectivamente estaban los espías, como no iban a estar. Bueno, el caso es que uno por la mañana me decía una cosa y el otro por la tarde me decía la contraria. Entonces me tuve que pasar una semana hablando con cada uno de ellos para saber quién mentía. Y había uno que mentía. ¿Y cómo lo haces? Pues hablando con todos y cruzando conversaciones, cruzando datos y al final dices, este es el que miente y lo sabes. Si te empeñas, lo sabes. Entonces, eso es un problema tremendo. Pero como muy bien decía Jordi, que no haya documentos de una cosa, no significa que esa cosa no haya ocurrido. Esa cosa ha ocurrido y entonces hay que espabilarse y ir a las fuentes orales cuando existen, cuando ya no existen, se acabó, para... Entonces, insisto, Salamina fue muy fácil. En cuanto a lo del placer, yo me lo paso muy bien leyendo historia también, ¿eh? Muy bien. O sea, no me parece incompatible, sino complementario el placer de la literatura y el placer de la historia. No, es como comerte una paella y comerte unos paetes, son cosas distintas y están. Pues muchas gracias Javier, Juan Pablo, y muchas gracias a todos ustedes y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.